Ocupación ancestral y ocupación histórica. Chadilauquen muestra todas estas etapas. ¿Y por qué es importante la determinación de ocupación histórica? Porque esos grupos ya se autorreconocen como ranqueles, y eso ha quedado plasmado en los registros históricos encontrados en el siglo XVII y XVIII. Y esto es lo que prueba la preexistencia a la nación argentina y el autorreconocimiento como ranqueles, mantenido hasta la fecha de hoy, además de que esos registros históricos documentan relatos de ocupación milenaria. La cerámica también es un elemento clave en los estudios de las ocupaciones, pues además del eventual intercambio natural en aquellos tiempos, muestran cómo la elaboración de ollas y cuencos estaba producida sobre todo con barros de lo que aún hoy marcamos como territorio ancestral. Con respecto a los barros con los que se hacían esas cerámicas, ¿hay algún tipo de estudio hecho, si eran del lugar o no? El estudio de las cerámicas que aparecieron en Chadilauquen nos determinan que algunas vienen de la zona sur de Mendoza. Estas precisamente, que tienen la impresión de cestería, tienen una pasta que es similar a la que también te decía venía del sur de Mendoza. Y hay otras que no, que son autóctonas, porque están hechas con una arena que tiene una gran composición de sustancias cuarzosas que son típicas de las arenas pampeanas, ¿no? Y que se pueden corroborar como similares a las que se han encontrado en torno de la laguna. O sea que había algunas cerámicas que se podían traer, quizás trayendo líquidos para la travesía, y otras que se hicieron acá. Claro. Digamos, ¿Y la ¿no? datación varía entre las dos Claro. o es la misma datación? La datación de las cerámicas que te decía de impresión de cestería es la misma en Mendoza que en Chadilauquen. Y las otras son un poco más recientes y son casi similares con las que del mismo tipo de decoración se han encontrado en el sur de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Por el lado del estudio de las pastas podemos sacar mucha información acerca de también las formas en que se trabajó, si fue una técnica hecha con rodete o chorizo, si fue ahuecando y levantando la pieza de a una. Eso también aparece con el microscopio de barrido electrónico, la tecnología de manufactura de la arcilla, ¿no? Eso también nos permite ver y diferenciar las piezas de ese tremendo rompecabezas que es el norte de la Pampa. Sí. Inclusive apareció una cerámica en Chadilauquen que no es indígena, no es de pueblos originarios, es una cerámica de tipo colonial. Apareció lo cual es lógico, ¿no? Claro. En ese transcurrir de ir y venir, hay una cerámica que tiene una pasta que nosotros estuvimos identificando como pastas que pertenecen a recipientes que eran traídos de España. No son unas arcillas de una composición completamente distinta, con mucho carbonato y demás, distintas a las que se ven en Argentina. Españolas. Eran arcillas que venían del sur de Salamanca, de ahí de esas zonas donde hay o sea que hubo comercio o alguna carreta con colonos. Claro, que pasaron y indudablemente comercializaron y quedó ese fragmento ahí de cerámica colonial. Es como que los objetos en superficie con la degradación del ambiente o del clima han quedado mezclados. Exactamente, es lo que nosotros en arqueología llamamos un palimpsesto, es decir, cuando se juntan materiales que han pertenecido a distintos grupos y a pesar de que estuvieron depositados en momentos distintos, por procesos erosivos, por aumentos de los niveles hídricos y lavados después de ese nivel hídrico, empiezan a quedar unidos. Como dijimos al inicio, las comunidades ranqueles participan en lo que a la gestión de su patrimonio se refiere, sobre todo cuando se encuentran cuerpos óseos. Aquí ya se afecta directamente la cosmovisión y espiritualidad de los ancestros, a los cuales se les interrumpe el ciclo de retorno en paz al vientre materno. Han encontrado restos humanos aquí.
¿Cuál es el tratamiento del pueblo Ranquel con respecto a cuando hay hallazgos de cuerpos óseos? Bueno, nosotros desde el punto de vista de la cosmovisión, para nosotros es importante que aparezcan esos restos y que queden en el lugar, pero también es importante que se determine el tiempo, el fechado, que se determine si acá hubo un asentamiento o no hubo un asentamiento, si era un lugar de paso, qué tan de paso era, quiénes eran los que pasaban. Así que bueno, acá hay una historia de más de 3.000 años que para nosotros es fundamental y desde el punto de vista de la cosmovisión, del cuidado de nuestros ancestros, del cuidado de nuestros chenques, no sabemos acá si hay un chenque o no, y tenemos una política marcada con respecto a eso y la vamos a llevar adelante. Por ejemplo, hoy nosotros autorizamos que se levante lo que está en superficie y autorizamos o no autorizamos excavación. Tenemos una política de no autorizar excavación y de que se levante lo que está en superficie porque eso determina justamente, nos sirve a nosotros para determinar el territorio y la persistencia. Entonces, dejamos que se hagan ese tipo de estudios siempre y cuando se nos asegure de que después esos restos van a volver al territorio y nos van a permitir que lo enterremos a nuestro modo, ¿no? De acuerdo a nuestra cosmovisión. Justamente eso, Pedro. Nuestros ancestros están sentando presencia últimamente. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es el protocolo que las comunidades seguirán en este caso y en muchos otros con respecto a estos cuerpos óseos, a estos hallazgos que se encuentran y que se están estudiando ahora? Bueno, una cosa es lo general y otra cosa es lo que tiene que ver con los chenques, ¿no? Con los cementerios. Nosotros tenemos que aspirar a que esos lugares sagrados para nosotros, como para cualquier ser humano, digamos, los cementerios de los blancos no se van a excavar, no se van a ir a mirar si hay huesos arriba, si hay o no hay, y son lugares protegidos. Nosotros tenemos que aspirar a que en un determinado momento el Estado reconozca esos lugares y se nos permita la protección de esos lugares, porque nosotros podemos venir, ocupar el espacio, hacer la ceremonia, y bueno, y la importancia que tiene esos chenques, esos lugares, o estos lugares que determinan que nosotros siempre estuvimos. Entonces yo creo que para más adelante, creo que nosotros tenemos que fijarnos en el objetivo de que nos reconozcan a nuestros chenques, que sean lugares protegidos y que los podamos volver a usar como corresponde, ¿no? Porque hoy todos los integrantes de comunidad vamos al cementerio de las localidades, vamos a esos cementerios que no sé cómo se llamarían, digamos, un cementerio para todo el pueblo. Y nosotros tenemos, porque en un cementerio de ese tipo por ahí no podemos hacer la ceremonia como corresponde. En cambio, si volvemos a los chenques, a los viejos chenques, podemos hacer la ceremonia como corresponde. Entonces debería ser un objetivo de todas las comunidades ese logro, ¿no? Así que bueno, y con respecto a lo otro, hoy por hoy estamos tranquilos de que tenemos participación y de que se nos escucha y que se nos permite proponer el tipo de protección. Nosotros hemos vivido la experiencia de lo en Laicó, hemos vivido la experiencia de Chapalcó, que pudimos recuperar los restos, estamos esperando recuperarlo de Iguelcalel. Tener derecho a elegir cómo descansar tras nuestra muerte. Un derecho que la mayoría de los seres humanos pueden ejercer. Sin embargo, los pueblos originarios, ancestrales y preexistentes en estas tierras, que tenemos un protocolo ceremonial y una forma específica de volver a ser parte de la tierra, aún no podemos ejercer este derecho,
pues no contamos con los sitios adecuados, según nuestras costumbres, para poder hacerlo. Aún falta adecuar la legislación nacional y provincial para hacer efectivos estos derechos inherentes a todas las demás personas. En el territorio ancestral de la nación Ranquel, hay innumerables sitios que marcan cómo fueron desarrollándose las sociedades antiguas, que luego dieran origen a lo que fueran los ranqueles. En la provincia de La Pampa, una ley determina cómo deben ejecutarse los procesos de investigación para no vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Hoy viajamos a la laguna de Chadilauquén, en la localidad de Embajador Martini, y conversamos con el lonco Pedro Coria y la antropóloga Alicia Tapia. Bueno, estamos acá en realidad porque hemos sido convocados y porque corresponde que nos convoquen la Secretaría de Cultura. Corresponde que, de acuerdo a la ley de arqueología y paleontología, corresponde que convoquen a las comunidades donde ha habido hallazgos como los que ha habido acá, de restos humanos y material lítico que se llama, que es la cerámica, y bueno, restos animales también que datan de más de 3.000 años. Una es para cumplimentar con eso y otra es porque a nosotros nos corresponde también el cuidado del territorio, venir a ver qué se hace, con qué respeto se hace. Yo he quedado asombrado del trabajo de los dos muchachos de acá de Embajador Martini, y que con el respeto que trabajan y con las ganas que trabajan, ¿no? Y bueno, para nosotros eso es muy bueno porque nos asegura de que acá se va a cumplir con la ley y no se va a hacer ninguna cosa por fuera de lo que nosotros deseamos que se haga, ¿no? La Ley 3104 determina que debe darse aviso inmediato a las comunidades preexistentes ante el hallazgo de cuerpos óseos, y ellas determinan cómo debe realizarse el proceso de investigación si lo hubiere. En su artículo 3, se reconoce a los pueblos originarios de La Pampa el derecho de acceder, consentir y participar en los procedimientos que se realicen respecto de los bienes que conforman su patrimonio arqueológico, aún pudiendo celebrar ceremonias rituales en los sitios que ellos consideren de carácter sagrado. En especial se reconoce el derecho de ser legítimos depositarios de los restos arqueológicos descubiertos ante el pertinente reclamo. La provincia de La Pampa ocupa en nuestro país un lugar central. ¿Eso qué significa? Que ha habido una dinámica de poblaciones, una movilidad de los grupos
que ha ido de oeste a este, de norte a sur, de sur a norte. Entonces, como un crisol de encuentros a lo largo del tiempo que se fueron dando. En relación con Chadilauken, hemos encontrado, entre otros sitios, ¿verdad? Pero en Chadilauken hemos encontrado evidencias de esos distintos tipos de corrientes. Por ejemplo, hay una cerámica que tiene una impresión de cestería en la base, es una base redonda de más o menos unos 10 centímetros, tiene una impresión de cestería porque la construían a partir de un apoyo que tiene una cestería espiralada que quedó impresa en la cerámica. Y esa forma de base y esa impresión de cestería se encuentra en el sur de Córdoba, en el sur de San Luis y fundamentalmente en el norte de La Pampa, en Santa Isabel, y ya se entra en Mendoza. En Mendoza hay una unidad cultural que se denomina Grelo, que se ha definido en 1200 años de nuestra era, que también tiene esa cerámica, o sea que es un grupo de pobladores que van y vienen en esa franja, en el sentido este-oeste. Pero después también, en Chadilauken, hay material lítico que proviene de las sierras cordobesas, ¿no? Ya sea materiales como la calcedonia o materiales de piedras duras para hacer las piedras voladoras o hacer las piedras de molienda que vienen del sur de Córdoba. Hay otras que están viniendo del sur de la provincia de Buenos Aires, de las Sierras Bayas de Tandilia. Eso te iba a consultar, porque hay una teoría que sostiene la transhumancia de los pueblos desde Sierra de la Ventana hacia Córdoba, todo por la franja del Caldenar, que antes era mucho más ancha de lo que es ahora, ¿no? Y otra transhumancia que iba más para el lado de Mendoza, Valle de Uco, Sierras del Iguel Calel. Encontramos material lítico de repente justamente de las sierras de Córdoba y de las sierras de Ventania, digamos. Claro, pero esto no significa que eran los mismos grupos que se trasladaban. Hay que pensar en que los grupos se iban intercambiando materias primas, iban intercambiando información, iban intercambiando parejas, y esto no necesariamente implicaba que había una migración o transhumancia de pueblos que iban 500 kilómetros y volvían de nuevo, sino que se producían estas relaciones de intercambio a distancia en torno de, por ejemplo, las sierras de Tandilia, que indudablemente eran un elemento muy atractivo por la materia prima y seguramente muy altamente competitivo para los grupos, así que no se podían alejar mucho tampoco porque podía haber otras posesiones de otros grupos. Entonces hay que pensar en que se realizaban intercambios a distancia, que iban y venían, podían ir y volver, pero también podían intercambiar, porque había otros grupos que también tenían posesiones de otros recursos. Entonces, ese tema de fronteras y límites es como que también se va gestando en el pasado, ¿no? Había una feria muy grande para el lado de Tandil, creo. Había memoria de que durante muchos años, ya cuando llegaron los españoles, se hacía una feria muy grande en el Tandil, sí, donde se intercambiaban productos, ¿no? De los que venían trasundando la cordillera hasta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, eran movimientos a grandes distancias y también de intercambios. Pensá que movimiento desde el sur de Mendoza y General Alvear, un poco más también hasta Malargüe, se daban posibilidades de intercambio y hay poblaciones que están con las mismas cerámicas en la laguna Chadilauken, en el norte de La Pampa. Pero por ejemplo para las piedras, estas rocas que se sacaban de Tandilia, sabemos que eran las cuarcitas de grano grueso, vemos, y en eso Guillermo Heider ha hecho sus estudios, que probablemente el sur de Córdoba sea el límite, más allá de lo cual, con la abundancia de otras materias primas cordobesas, no era necesario esos intercambios. Entonces, como que hay ciertos
momentos o también límites que permiten decir, bueno, hasta acá llegaron. Por ejemplo, la obsidiana es una materia prima de tipo vidrio, excelente calidad para la talla, que se consigue en la cordillera, ¿no? En la zona de Mendoza hay unas fuentes de aprovisionamiento de obsidiana muy famosas. Entonces van trayendo esos bloques de obsidiana y a medida que van avanzando, uno ve en los sitios arqueológicos que esos bloques disminuyen, los artefactos son cada vez más pequeños, y acá en la laguna de Chadilac, que es una lasquita chiquititas, así unas puntitas, se va haciendo, digamos, una reducción, van sacando las lasquitas, y bueno, ya el bloque o el nódulo con el cual partieron ya se hace más reducido, y eso también se va intercambiando. Entonces ya cuando ves que está agotado el núcleo y ya después de eso no hay más obsidiana, ya en la provincia de Buenos Aires del norte no encontrás obsidiana. O sea que ahí esta zona de Relicó y demás es como un límite de esa expansión del intercambio de la obsidiana, así como también puede ser un límite del intercambio de estas rocas que venían de las tierras bajas. Claro. Entonces digamos que esas son enfoques o perspectivas que nos da la arqueología para entender cómo fue esta dinámica. Pero siempre tenemos que pensar que hubo un crisol impresionante de intercambios que iban en todas direcciones, ¿no? Un gran rompecabezas para los arqueólogos, ¿no? Poder dilucidar eso, porque necesitamos las fechas, porque por ejemplo en Chadilauquen aparecieron las cerámicas estas con impresión de cestería, pero si no teníamos fechas no podíamos parangonarlas o relacionarlas con las que están fechadas en Mendoza. Hasta que no las pudimos fechar dijimos, bueno, acá tienen la misma fecha, es un grupo que se está moviendo para ese momento, ¿no? Y en otro momento vienen otras cerámicas que son similares a las cordobesas, por ejemplo, que tienen otro tipo de geometría en el decorado, ¿no? Entonces es como, viste, una serie de estamentos, de páginas de historia que van mostrando distintos grupos, distintas situaciones. Lo interesante es que Chadilauquen ha sido un paisaje y un centro atractor de todo eso, ¿no? Una laguna impresionante. En el paisaje pampeano, una tierra semiárida, que me llama mucho la atención porque es una laguna muy grande pero muy salada. Salvo que hayan podido en ese momento hacer jagüeles en torno de la ribera para poder tener agua dulce, agua potable. Pero sí fue un centro atractor que se sucedió en las ocupaciones a lo largo, la mayor antigüedad es de 3.000 años, AP, ¿no? O sea, son menos al presente. De 3.000 años AP, y ya en ese momento había grupos que tenían como costumbre la deformación intencional de su cráneo. Es una deformación que le llamamos anular, ¿no? Se ponían unas bandas en los costados y una faja a los pequeños para que después tuviesen la forma no más elíptica como la que tenemos los humanos, los sapiens, sino más redondeada, como un principio de belleza, de jerarquía, de prestigio. Y este rasgo de la deformación anular es muy antiguo y también se encuentra en algunas poblaciones de la zona sur, donde trabajó Mónica Verón, en Tapera Moreira, y también en el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea que esa sería una primera entrada de estos grupos que tenían estas formas de identificarse, de adornarse y de estar en el mundo, ¿no? Con esas deformaciones intencionales del cuerpo humano. Después ese rasgo se va perdiendo, ya ese rasgo no lo observamos más, y ya después empiezan estos otros grupos que vienen de distintos lugares. Después de los 3.000 hay este fechado de 1.200 que vienen también de la zona de Mendoza. Después otros más recientes que serían estos que vienen del sur de Córdoba. Y bueno, y ya después ocupaciones históricas con los ranqueles, incluso sabemos que estuvieron ahí los ranqueles
porque el nombre Charilauquen es una toponimia indudablemente Ranquel, ¿no? O sea que ahí asentaron también sus aduares, digamos, ¿no? En la provincia de La Pampa, estos sitios nos van mostrando la interculturalidad que se daba en el centro de lo que hoy es Argentina.